Hola, ¿qué tal? Nuevamente estamos aquí con mucho gusto de estar empezando este año 21. Nos tomamos unas pequeñas vacaciones en este canal que ustedes saben que es para ustedes, donde tratamos de abordar el eneagrama desde otras profundidades, donde encontramos más conceptos y más recovecos que no se tratan normalmente en estos videos que hablan de enneagrama. Y que hemos estado amparados por muy excelentes capos del enneagrama, ¿verdad? Hemos tenido diferentes maestros, pero saben que uno de los consentidos es mi maestro Rafael Ruiz, el cual está con nosotros. Rafael, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Feliz de estar contigo, con ustedes y de tener la oportunidad de nuevo de entrar en contacto con la posibilidad de servir. Maestro, Muy sabes que contento. eres el primero que pienso cuando quiero enseñar enneagrama, aunque realmente, pues tú has visto que hemos tenido otros colaboradores excelentes Claro, y que sí, pues vamos a continuar en esta lucha de llevar conocimiento del enneagrama, pero contigo, sobre todo, estos tips que nos ayudan a hacer cambios muy bien, muy en bien. colaboración pues con las páginas que se han desarrollado también, También, como Enia Padres y como también, Enia Tinder, donde también. tenemos ya una gran cantidad de personas interesadas en crecer y ser mejores seres humanos. Qué bueno. Y por cierto, ¿cómo te fue con esto de que estuviste a finales de año abriendo un programa muy interesante de crecimiento personal y de enseñanza del enneagrama? En Sí, tu, pues en esa característica tuya de lograr cambios, o sea, muy diferente, que es el programa Amos. Y pues ya que lo así es. tocamos, pues me gustaría que les dijeras a todos de qué se trata esto del programa Amos. ¿Cómo no? Mira, formamos una escuela, dos personas, una linda persona, Gina y yo, formamos una escuela. La idea siempre la he tenido, he formado varias escuelas y en esta ocasión se llama Plenium, que es el paraguas en donde se busca la plenitud, que es la última búsqueda de los seres humanos. Entonces, ahí tenemos tareas para la mente, que es el programa AMOS, que AMOS quiere decir la escalera del desarrollo de Claudio Naranjo. Autoconocimiento, el metabolismo del amor o amar bien y la suspensión del pensamiento para poder quedar libre de patologías. Entonces, en eso se sustenta el programa AMOS y realizamos uno muy exitoso. La gente vino de todas partes de Latinoamérica, estamos muy contentos. Y ahora iniciamos uno el próximo 17 con el mismo programa, que me gustaría decir, enfatizo, no es un programa de divulgación, porque no nos aferramos al divulgar, sino al transformar, a crear procesos que transformen a los seres humanos. Con la información, ¿cuál? Pues la que sea necesaria para cada ser humano. Ya tenemos un contenido ahí textual, pero creo que lo más interesante son las dinámicas y entender que se busca transformación, no información. Y Gracias por preguntar. muy personalizado. Y sí, yo supe que al principio estuvo como muy controversial porque parece ser que las personas están muy acostumbradas a recibir información y entrar a un programa de transformación muy personalizado, a pesar de que es un grupo virtual y abierto, es muy personalizado, como que costó encontrar el sentido del curso, pero supe que las personas quedaron muy complacidas. Sí, hay varios testimonios ahí en la red de nosotros. Muy bien, pues muchas felicidades. Hoy Muchas quisiera gracias. que platicáramos, especialmente haciendo énfasis para el grupo de Padres, que Enia Padres. platicáramos sobre la educación
para el ser. Muy bien. Si tú te acuerdas, que claro que te acuerdas, cómo Claudio Naranjo nos hacía tanto hincapié acerca de cambiar la educación y que los últimos años de su vida lo vimos realmente buscar y hacer todo el esfuerzo para tratar de, a través de la educación, hacer una sociedad diferente. Entonces, yo en este primer encuentro que vamos a tener en EAPadres, quería preguntarte sobre estas bases. Quiero preguntarte primero que nada, ¿cómo defines el ser? Ok. Mira, dando un paso atrás respecto al asunto de la educación, donde Claudio decía educar a los educadores, yo creo que, por ejemplo, este tema y este momento donde hablamos con los padres, yo quiero hacer mi propuesta como el maestro hizo esta de educar a los educadores. Yo digo, algo más contundente es educar a los niños, a los hijos, a las hijas, ¿verdad? Ese potencial, porque eso le da una fortaleza extraordinaria cuando los hijos van inclusive a la educación, que no siempre es tan, digamos, educativa como pudiera serlo. Entonces ahora, en una educación debe haber dos vertientes muy visibles, que una, vamos a decir, es la educación práctica, donde nos enseñan a estar en el mundo y habilidades necesarias, y la otra es una educación del ser, una educación de la integración del ser y del llegar a ser un buen ser humano, porque eso es mucho antes y primordial de la educación en la escuela, que es solamente complementaria. ¿Cómo ves? Pues sí, sí, creo que es cierto porque a lo mejor puede ser muy masivo o más, abarcar más, pensar que un educador al cambiarlo puede educar a sus hijos, pero considero yo que la educación en realidad parte del núcleo de la familia y que si se educa a los padres para ayudarles a sus hijos a desarrollar esos seres humanos mucho más complejos, creo que no solamente a los educadores, creo que el impacto va a ser mucho más profundo. Mucho más profundo y más poderoso. Si solamente les podemos proponer o cambiar el paradigma, porque muchas veces en casa lo que se hace es pretender seguir adelante con la educación de la escuela. Y la educación de la escuela, como te digo, yo tengo mis asegúnes, a lo mejor más tarde lo comentamos de las escuelas en particular, pero vamos a decir, no, no es prolongar la educación de la escuela y que hagan más matemáticas o literatura o etcétera, sino que los padres se preocupen de hacer hijos felices, no hijos exitosos. Porque si el No, hijo o la hija llegan a ser exitosos, van a ser infelices, probablemente porque se metieron donde estaban las oportunidades. Pero si la hija o el hijo van a ser felices y aparte van a ser exitosos, porque una gran potencia para crear y producir es la felicidad. Entonces, debiéramos en casa orientarlos a ser felices y no a ser mejores educados. esto suena muy interesante, empezando porque justamente los diferentes eneatipos, a esto que tú propones, va a haber diferentes reacciones. Por ejemplo, el que los papás 7 se escuchen esto les va a parecer perfecto, pero tal vez los padres 3 digan, no, ¿cómo no voy a educar a mi hijo para ser exitoso, no? Sí, Entonces, por eso quiero retomar, para que partamos desde un núcleo y entender cuál es la dirección. claro. Vuelvo a preguntarte, ¿qué sería el ser? Ok. El ser es el desarrollo de esa humanidad, de ese animalito divino que somos. Es el desarrollo integral para que alcance a ser, primero que nada, espontáneo, que se manifieste en todo su potencial con espontaneidad. La espontaneidad asegura plenitud. ¿Qué es la plenitud? Reír con toda su risa y llorar con todo su llanto, que puedan ver y vivir el espectro completo de
la felicidad, la alegría, en fin, la vitalidad, pero también que puedan ver las dificultades de la humanidad, las dificultades del vecino, las dificultades, la parte dolorosa de la vida, porque eso es ser pleno, estar completo y ser receptivo a ambas partes, luz y sombra de la vida, sin predilección, sino como se vaya presentando. Eso es plenitud y eso sería la educación del ser. Buscar espontaneidad que nos da plenitud, que en muchas ocasiones nos da felicidad. Entonces esto queda más claro porque entonces tenemos que buscar un equilibrio en estos tres aspectos para realmente estar vivos como tal, ¿no? Estar en la Sí, jugada y sí, no mecánicamente realizar o alcanzar ciertos objetivos, claro, ¿no? claro. Que no tienen mucho que ver con realmente estar vivo. Claro, claro, y fíjate, solamente un comentario respecto a esto que me dices de hacer niños felices y no hacer niños exitosos. Me dices, el 7, por ejemplo, estaría muy feliz con esta recomendación, padres 7 que están con nosotros, ¿no? Padres, me refiero a madres y padres, ¿no? Ujú. Que están con nosotros, por ejemplo. El 7 estaría muy de acuerdo y el 3 estaría muy de acuerdo. Hay una enorme corrección. Si tú educas a tus hijos desde tu eneatipo, flaco favor, es un desfavor que le haces porque lo que vas a hacer es contaminarlo con tu patología o neurosis, vamos a ponerlo más sencillo. Entonces, ¿cómo educar? Desde el número, desde si yo, mamá, papá, soy 7 o soy 3, papá, mamá. No, poniendo atención a la niña, al niño y educar desde el crío, no desde el supuesto educador que solo va a contaminar con su eneatipo. Muy bien, sí, me parece muy, muy acotado y muy puntual, porque creo que estamos metidos en este ego, en el que nos toca, entonces vemos la vida a través de ese filtro y me parece muy normal, no lo correcto, pero me Sí, parece que la normalidad pensaría según su número, ¿verdad? Según su número, tratar de darle esa visión de cómo ser, ¿no? Entonces, me parece muy sí, puntual. sí. Gracias. Eh, ¿Cuáles entonces consideras o cómo definirías que está siendo en estos momentos la educación en el mundo? Ya. Muy bien, pues mira, de aquí y el pensar y partir del punto de vista que mencionamos, que nosotros egoicos educamos a nuestros hijos desde ese punto de vista egoico y ese es el primer paso equivocado. Ahora yo diría, la educación. ¿Qué pasa? Lo mismo que pasa si educamos desde el ego, que continuamos con esto que Claudio y antes Freud llamó la plaga de la sociedad. Al educar desde nuestra neurosis, educamos hijos neuróticos. Y por eso habría que ir a esta otra búsqueda. Y ahora contestando más directamente a tu pregunta, Claudio dice, yo estoy de acuerdo y estamos seguramente trabajando todos los que educamos de alguna manera o tratamos de transformar de alguna manera lo siguiente. Las escuelas, decía Claudio, y a ver, piénsenle ustedes, son instituciones que crearon los grandes capitales o las grandes naciones para que se educaran a los hijos para ser un buen servidor a esta misma riqueza o propuesta del país. Entonces, no debemos educar para que nuestros hijos sean buenos, vamos a decir, buenos empleados. El empleado a lo más que aspira es a pagar sus deudas. Debemos educar a nuestros hijos para que sean buenos empresarias y empresarias, porque ahí salvamos a México, salvamos el país o a Argentina o a Chile o en fin, salvamos a nuestra entidad cuando enseñamos a nuestros hijos a no ser solamente un buen empleado, es extraordinario, etcétera. No sobra la educación y mucho más si tiene maestrías o doctorados.
estoy con ella, pero solo debe de ser una herramienta y no el vehículo, ¿verdad? Porque de esta manera la educación de la escuela parece ser la máquina que nos pone en la sociedad. Y yo les diría, es una máquina limitada, bastante torpe. Vean ahora todo lo que está pasando y tenemos que asumir la educación de nuestros hijos, complementando esta educación de la escuela, porque la escuela no nos educa sino para ser obedientes y queremos espontaneidad, plenitud y felicidad, pues no siempre se logra con la obediencia. De hecho, yo diría que la mitad de las veces la obediencia falla. Hay que saber ser libre, innovadora, innovador, creativa. Muy bien. Por ahí vinieron a echarte porras. Tu gatito. Gracias. Aquí estamos a servir. Bueno, y retomando entonces esto que es importante, no educar desde nosotros y desde nuestro ego, nuestro número, sino ponerle atención al niño, a la niña. Sí. ¿Cuáles dirías que serían las principales dificultades que tenemos nosotros, seres egoicos, demasiado identificados en ese ego, para Sí. educar a nuestros hijos? Platícanoslo para que sea así, para poderlos abarcar, platícanoslos desde cuáles son los problemas que suelen tener los emocionales, los intelectuales y los conductuales a la hora de querer educar a sus hijos, Claro. que hacen que se pierdan del ser. Muy bien, muy buena pregunta. Pues mira, partiendo de las triadas, como bien dices, yo diría padres 2, 3 y 4 que se cuiden porque van a tratar de hacer a sus hijos famosas, famosos. Y esto no es educación, esto es buscar una replicación de lo que ellos están buscando. 2, 3 y 4. 5, 6 y 7 van a crear hijos e hijas prudentes, cautos, o sea, miedosos frente a la vida. Y entonces la educación que puede dar 5, 6 y 7 siempre será una educación, digamos, limitante o dogmática. Y la educación que podría dar 8, 9 y 1, que tienden a la perfección, los tres en diferentes modalidades, van a querer hijos perfectos. Entonces volvemos a ver el tropiezo, que si educas desde tu ego y no desde la observación de tu hija, de tu hijo, estos son los errores clásicos. Unos los quieren hacer famosos, otros los quieren hacer prudentes y otros los quieren hacer perfectos. Y entonces ninguna de las tres cosas respetó a la niña, al niño. Esas son las fallas. Pues sí, es claro ver cómo necesitamos como tomar conciencia del desarrollo del ser. Y hay algo que dentro de la problemática de las familias que ahora tenemos, obviamente sabemos que la manera más equilibrada de educar a los hijos es cuando ambos padres se unifican, entienden los conceptos, trabajan en bloque para que el mismo mensaje les llegue y se desarrolle en paralelo, no importa si es papá o mamá el que en un momento dado está en contacto con la situación específica. Pero una de las inquietudes que tienen en el grupo de neopadres es ¿cómo puedo educar para el ser cuando soy una madre o un padre que está solo con sus hijos porque uno de los dos padres se ha desentendido? ¿Cómo puedo yo, ante esta situación, educar a mi hijo para desarrollar el ser? Muy bien, porque esto es inclusive cada vez más frecuente, ¿no? Entonces ahí podríamos decir lo siguiente, siempre lo ideal, ya sabemos, es que estuvieran los dos, que fueran libres de su ego y que pudieran hacer florecer a sus hijas y a sus hijos. Pero en esta circunstancia donde puede faltar uno, hay que poner atención a lo siguiente. El padre
bien o mal y casi sin darse cuenta, enseña a los hijos a producir. 1, a poner límites. 2, a conquistar. 3. Y la madre, en su contraparte, enseña a nuestras hijas, a nuestros hijos, a socializar, a administrar y a contener. Entonces, si uno de los dos falta, que sea presente para el que esté presente, el hecho de dar esta complementariedad que da la otra persona, tal cual la describí. Y en el caso de que sea la madre la que está y falte el padre, que en ocasiones pasa por lo que sea, hay que hacer esto de acentuar la productividad y acentuar la conquista, la ambición, digamos, de ser mejores seres humanos, etcétera, en nuestros hijos, pero que es difícil enseñarla desde la madre. Entonces, yo lo que he recomendado a personas con las que tengo la oportunidad de interactuar o que me preguntan como mentor, les he pedido que si falta el padre, lo acerquen a hombres significativos y admirables. Quiero decir, maestros. Yo soy un practicante y apasionado de las artes marciales, pues yo diría, no hay nada mejor que, por ejemplo, meter a tu hija o a tu hijo, si falta la figura paterna o está distante, a práctica de artes marciales, porque allá hay un maestro a admirar. Y entonces, como niñas, niños necesitamos admirar para poder apropiarnos de cualidades, sería una manera de hacerlo. O bueno, no tan distante. Por ejemplo, tener un tío significativo, vamos a decir, ¿verdad? Un padrino admirable. Y hay que procurarle y pedirle a este hombre que le enseñe lo que crea, porque a fin de cuentas enseñamos medio lo mismo los hombres, las mujeres sí son más versátiles, pero los hombres que siempre enseñamos 2, 3 cosas que creemos que son útiles, que le enseñe esto, porque lo que sí te digo es que la mujer no siempre enseña la creatividad y la conquista, porque su paradigma es diferente. La de ella es custodiar la vida. Entonces, si una madre enseña productividad, te podría hacer demasiado prudente y podrías no aspirar o lograr aquello que no te enseñó el padre. Ayer escuché una frase que me gustó y es justamente de Claudio, que decía, la madre te echa al mundo, la madre te crea y el padre te para. Entonces, quiero decir, los padres enseñan los límites, etcétera, etcétera. Si es la mujer, tendrá que hacer este trabajo, pero acerquen a sus hijas, hijos, a figuras significativas, porque eso hará la magia de complementar el padre faltante. Para el caso de la mujer, sería lo mismo, ¿verdad? Si el padre es el que está custodiando, debe acercar a su hija, a su hijo, a las mujeres significativas, porque estos son aprendizajes que se llaman aprendizaje social, que no pasa a través de la verbalidad, sino de la convivencia. Es uno de los aprendizajes más sofisticados de la humanidad. Lo que más aprendemos la humanidad no es a través de las palabras y los libros, es a través de la convivencia. Entonces, aprovechando este aprendizaje social, acérquenlos a la figura que falta. Y esa podría ser una buena propuesta. Sí, sí, creo que queda claro. Espero que nuestros videoescuchas Eso es todo. les haya quedado claro. Y pues yo creo que para hacer una introducción, yo creo que nos quedamos aquí, maestro. Muchas gracias, muchas Te gracias. quiero, te quiero dar las gracias, Rafael, como siempre, por tu sabiduría y sobre todo por tu generosidad. Y como siempre, decirte que esto no se termina aquí y que seguiremos dándote la. Estamos encantados, estoy encantado y a tus órdenes y agradezco tu atención y la atención de los demás, porque como todos debemos tener claros, la atención es la vida. Donde pones tu atención está tu vida y ahora estás poniendo atención a esto. Gracias por darnos un pedazo de tu vida. Te prometemos siempre regresarla. Muchas gracias. Y pues ya saben, a buscar ese desarrollo del ser, no solamente nosotros, sino aquellos que de alguna manera estamos educando, ¿no? Exacto.
Exacto. y pues a desarrollar la plenitud, la espontaneidad y ¿cuál es la otra, maestro? Viene sola después de estas dos y es la felicidad. Y el orden ideal sería espontaneidad, no limiten a sus hijos, que trae plenitud porque son espontáneos, que traerá felicidad, porque la plenitud te trae en muchas ocasiones felicidad. Gracias. Excelente, pues seguimos en contacto. Muchísimas gracias por su atención. Gracias, hasta luego.